Lección de la Palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. Un escriba que le pregunta a Jesús sobre la ley. Un Jesús que le responde muy atinadamente según las prescripciones veterotestamentarias, según la ley que se encuentra del Deuteronomio. Es decir, es como cuando el profesor le hace la pregunta al estudiante. El estudiante en este caso es como si fuera Jesús, y el escriba, pues que digamos que se ufana de ser el experto en las Sagradas Escrituras, le hace esta pregunta a Jesús, ¿sabes cómo es? Para ver si Jesús sabe, ¿no? Y Jesús le responde muy acertadamente, y evidentemente es felicitado por el escriba. Pero ¿qué es esto que le responde Jesús, no? Que por encima de todo hay que adorar a Dios, siempre, el único Señor, y lo fundamental es: escucha, Israel, al Señor tu Dios. Es decir, el primer mandamiento fundamental de la relación entre pueblo y Dios es escucharlo. Y cuán importante esta palabrita se nos vuelve hoy para nosotros: saber escuchar a Dios. Porque a veces tenemos muchísimos ruidos de muchas cosas. De lo que me dice aquel, de lo que me dice aquello, de aquella teoría que incluso me dice que Dios no existe, de aquella persona que me dice que no aparece, que no existe, que es otro tipo de cosas, que yo no lo creo. Son como ruidos que aparecen ahí. ¿Por qué? Porque no lo escuchamos. Y es muy simpático que precisamente cuando menos escuchamos es cuando más caemos en situaciones, y es cuando a veces menos comprendemos a las demás personas. Escuchemos a Dios, que escuchando a Dios nos puede servir a nosotros para aprender a escuchar a los otros. Y hoy sí que se necesita de aprender a escuchar a las demás personas, en el trabajo, en la casa, donde a veces los ignoramos por todas circunstancias. Y Jesús agrega otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aprender a amar al hermano, y más en estos tiempos en los que estamos como preocupados, estresados por todo este fenómeno del COVID-19, ¿verdad? Que nos aísla, nos hace a un lado, nos preocupa, nos estresa, ¿verdad? Y generalmente, o a veces, podemos caer hasta en pánico. No nos dejemos llevar por el pánico, todo lo contrario. Las prescripciones que nos piden es precisamente para esto, para que aprendamos esta norma que Jesús la dijo hace un poquito más de 2000 años. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un ejemplo de amar al prójimo. Hacerme a un lado también implica aprender a cuidar al otro, porque puede que yo, por lo que tengo, puede que yo contagie a otra persona. Es decir, el aislamiento que nos recomiendan es muy válido. Ojalá que lo pudiéramos hacer, ¿verdad? Y pensáramos en las otras personas. Pensemos en la salud de los otros, en el cuidado también de quienes cuidan a las demás personas. Mire qué fundamental estas dos palabritas que hoy nos recuerda Jesús, que están dentro de la línea del Antiguo Testamento, es decir, escuchar a Israel, Shema Israel. Y también acudir en la necesidad del hermano, es decir, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto te amas? ¿Qué tanto nos amamos nosotros para saber qué tanto podemos amar al que está a mi lado? Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.com.